¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Todo Cultura. Hoy más que nunca, concentrados, concentradas en el Día de la Memoria, 24 de marzo. Estamos apenas a 48 horas de ese feriado nacional tan importante. En 40 años de democracia toma una significación sin duda particular. Y vamos a estar hablando del impacto cultural que han tenido los espacios para la memoria, también las muestras que hay aquí en la Cámara de Diputados para recordar el impacto de la dictadura cívico-militar, y además vamos a estar entrevistando protagonistas de la película argentina 1985 que se va a estar pasando este fin de semana aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar con Brian Sichel justamente y con Augusto Ghirardelli, que son protagonistas de la peli, jóvenes actores, para comentar un poco cómo han vivido esta experiencia cultural que le está cambiando fuertemente la impronta a un debate que parecía muchas veces olvidado. Pero por eso, con la memoria y con el reconocimiento que tiene este día tan importante, vamos a estar repasando un poco ese impacto cultural. También vamos a estar hablando con Daniel Pacet, que es uno de los curadores de una muestra muy importante que se está dando aquí en la Cámara de Diputados y que revive y repasa el impacto del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, que es uno de los centros clandestinos del circuito CAMS. Así que de todo eso vamos a hablar aquí en Todo Cultura, pero como siempre, primero las curiosidades. Esta vez las baldosas de la memoria de los desaparecidos aquí de la Cámara de Diputados. APL viene trabajando desde el año 2005 tratando de encontrar la memoria de los trabajadores legislativos. Y a partir de ahí que se crea un espacio de la mano de la conducción de Norberto Di Próspero como secretario general, que va de la mano de las políticas de memoria, verdad y justicia que se introducen con el gobierno de Néstor Kirchner. APL empieza esa búsqueda y empieza a homenajear a sus trabajadores. En el año 2013, en el Senado de la Nación, en el Salón Azul, hacemos el primer homenaje, mostramos las caras de los 9 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Son Gabriel Orane y José Weisman, de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Palumbo y Néstor Raúl Ortiz, del Senado de la Nación, Sara Isabel Ponti, que era médica cardióloga de la DAS, y de la biblioteca, el compañero José Agustín Potenza, que ya no se encuentra desaparecido porque en el año 2016 se encontraron sus restos en Paraguay y a través del equipo argentino de antropología forense, y APL contribuyó al traslado de esos restos que se encuentran hoy en la casa familiar del barrio de Floresta. Bueno, también la compañera Beatriz Arango, la compañera María Virginia Brizuela y la compañera Ana María Tosetti. Ellas tres trabajaban en la Biblioteca del Congreso de la Nación junto con José Agustín Potenza. Pudimos colocar los nombres de los 9 trabajadores y trabajadoras detenidos desaparecidos, pero además pensamos que era importante también homenajear en la puerta del anexo del Congreso, donde pasa tanta gente y donde se hacen tantas movilizaciones, los nombres de los 8 legisladores detenidos desaparecidos y algunos asesinados por la AAA. Parece algo poético, ¿no? Hacer una baldosa, pero no es algo poético, es algo militante, es algo patriótico, es mostrar es justicia, es memoria, es mostrarle a todo el mundo que hubo 30.000 desaparecidos, que queremos saber dónde están, y que esas personas trabajaron, tuvieron familia, tuvieron un lugar donde vivir, tuvieron hijos. Y en ese encuentro que se hace cuando se hacen las baldosas, cada uno va eligiendo la letra que quiere poner, se hacen como mosaiquitos chiquitos, y entonces ahí se la va decorando, y eso es amor realmente. Además de todo lo que significa para cada familia, es un amor militante.
Le agradecemos especialmente a Elena Ferreira, que es la secretaria de Derechos Humanos del gremio APL, por contarnos esta maravillosa historia que ustedes pueden ver cada vez que transitan por la avenida Rivadavia frente al anexo. Ahí están las baldosas recordando a los detenidos desaparecidos de acá, de la Cámara de Diputados. Quien también tiene para contarnos algo muy importante es la presidenta de este cuerpo de la Cámara, que es Cecilia Moró, que la semana pasada firmó un acuerdo con representantes del Instituto Nacional del Cine, del INCA, para poder proyectar la película Argentina 1985 este sábado a las 20 en las escalinatas aquí del Congreso de la Nación, y justamente junto a Nicolás Baccio, que es parte de la conducción del INCA, rubricaron este acuerdo que incluye la película en los 40 años de la democracia. Cine y democracia es el ciclo, y así lo presentaba la presidenta del cuerpo. Acabamos de firmar con el INCA un convenio para proyectar el día 25 de marzo acá en las escalinatas del Congreso, para convenir durante todo este año un ciclo de películas en el Congreso argentino, en la calle, gratuitas para que toda la familia y todos aquellos argentinos y argentinas que se quieran acercar a verlo puedan hacerlo. La vamos a proyectar, la primera película, el 25 a la noche, y va a ser la película 1985, una película que sirvió para que miles de cientos de jóvenes a lo largo de toda la Argentina puedan conocer qué pasó en la dictadura más sangrienta de nuestro país. Hemos formalizado un acuerdo de colaboración, la verdad que en ese sentido estamos muy contentos. Se enmarca dentro de un ciclo de películas por los 40 años de la democracia. El cine argentino ha estado claramente muy presente, ¿no?, en la temática, así que bueno, estamos diseñando una curaduría de películas acorde a la efeméride, bueno, a los 40 años de democracia. Y la verdad que, bueno, muy contentos con esta colaboración en conjunto. El 24 marchamos para pedir por los 30.000 compañeros desaparecidos presentes, para pedir memoria, verdad y justicia, y el 25 a la noche los espero a las 20 horas acá en el Congreso. Todos juntos vamos a sentarnos a reflexionar y a ver esa película que recientemente se hizo muy conocida por la nominación al Oscar, pero que en definitiva es parte de un proceso, digamos, político, social y cultural que la Argentina viene trabajando hace muchísimo tiempo. La dictadura no fue en vano, la cultura está presente y el Congreso abre sus puertas. Así que hermosa actividad para compartir aquí en las escalinatas del Congreso, y tenemos, a cuento de la presentación de esta película, a dos de los protagonistas de la película. Estamos con Brian Sichel, que espero decir bien sus apellidos, discúlpenme, sí. Y también con Augusto Girardelli. Ahí va. Bastante bien. Muy bien, sí. Ustedes participaron de la peli, son parte del grupo de fiscales. ¿Vos no? Sí, yo no, sí. Él sí. Yo sí. Vos sos uno de los jóvenes fiscales. Uno de los jóvenes fiscales, así es. ¿Cómo te sentiste con esa situación de trabajar de fiscal acá en esta película tan importante? Bien, o sea, fue una experiencia enorme, un desafío muy lindo, ya de entrada cuando uno recibe el guión y empieza a ver de qué se trata, después toda la investigación previa del contexto histórico y charlar con quienes encarnaron esa función en la vida real. Fue una gran aventura, tanto cinematográfica como a nivel personal, que nos moviliza como argentinos, como artistas, como seres empáticos y con conciencia política muy fuerte. ¿Y vos qué papel hiciste, Augusto? Yo hice de un testigo. Ajá, testimoniante, es verdad, ahora te estoy ubicando. Sí, exactamente, en que cuenta su experiencia. Éramos varios los que dábamos ese testimonio y a mí me pasó personalmente que me dieron ganas de empaparme del tema, y un tío mío tenía un amigo que estuvo secuestrado 1 año y medio en la ESMA, donde tuvo una hija en cautiverio, y tuve el privilegio de poder entrevistarlo y que él me contara toda su experiencia. Y bueno, todo ese material, a la hora de meterme en la peli, estaba... O sea, mi momento en la película es bastante breve, pero bueno, yo como actor me tenía ganas de aprovechar el momento también para eso, para empaparse de la temática y también aprovechar la oportunidad, porque es un honor ser parte de una película de este calibre y contar esta historia, ¿no? Y ser parte de la trama, de la narrativa sobre un proceso que es muy complejo y que todavía está con muchos
rastros de impunidad, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes como jóvenes nacidos en democracia, tengo que decirlo? Toda esta sensación también, o esta situación de impunidad, que muchos genocidas estén en su casa, Sí, que no sean juzgados. Total. Bueno, hay algo que celebro de esta película, que es algo que creo que celebramos la mayoría de los que queremos que las cosas que pasaron, las cosas terribles que sucedieron en el pasado no vuelvan a ocurrir, que es que esta película pone sobre la mesa los valores de la memoria, la verdad y la justicia. Es un tema del que se volvió a hablar, del que se volvió a conversar, sobre el que de vuelta se volvió a reflexionar. Fue una película que fue una tendencia, fue un fenómeno social sobre el que muchas personas opinaban. Entonces, la idea y la misión histórica de enaltecer estas banderas de la memoria, la verdad y la justicia, la película contribuyó mucho con eso. Entonces hay algo de que va en contra de esa impunidad, que lo hemos vivido, lo hemos visto, tuvimos la suerte de presentar la película en España y ahí aparecía una sana envidia de parte del público español. Incluso cuando recibimos el Goya, el comentador de la presentación decía que sana envidia a los argentinos que juzgaron a sus militares y no murieron en la cama de su casa, como si les pasó a ellos. Sí. Y generacionalmente, bueno, obviamente hay que también centrarlo y ponerlo ahí sobre la mesa. ¿Cómo es la relación con sus compañeros congéneres? ¿Qué impacto tiene? ¿Hay conocimiento o hay todavía una mirada un poco, bueno, romántica sobre una situación que es muy terrible y que todavía sigue perpetrándose, ¿no? Porque hay 400 pibes que no saben quiénes son. Bueno, señores adultos ya, de mi edad. Sí, es un honor también como país y creo que también se vio reflejado en el público joven, ¿no? Que vio la película, que empezó a replicar y creo que las generaciones más jóvenes se siguen haciendo cargo de esa bandera de memoria y eso me parece que es además de importante, es un motivo de honor como país que se siga hablando, que siga siendo un tema, una lucha, que cada 24 de marzo la plaza explote, que le demos la importancia que tiene como país. Total, y también hay que tener mucha conciencia de que tengo la suerte de mis colegas cercanos, tienen una gran función y conciencia de lo que pasó, pero lo cierto es que no es la realidad de todos los chicos, tanto de mi edad como más grandes como más jóvenes. Entonces, por eso la película viene a cumplir este rol tan importante y con una función que puede ser potencialmente sanadora y de mucha conciencia. Entonces es una realidad dispar en cuanto a cierto conocimiento sobre lo que pasó. Y la película viene a acompañar y a hacer funcional a eso, una herramienta democrática más. Te escuchaba en algunas entrevistas, Brian, que contabas que están yendo a las escuelas, que los convocan los eso pibitos. Es increíble. Como hacían con las madres, hacen con ustedes ahora. Sí, obviamente no puedo compararme con y bueno, con que eso, las madres pero están muriendo también. Este va a ser el primer 24 de marzo sin Neve de Bonafini, que va a ser un golpazo para todos, sin duda. Así que ustedes tienen la posta un poco. Total, bueno, eso es un rol que a mí me agarra desde una plena conciencia de que es muy importante tratar de estar lo más formado posible, porque implica mucha responsabilidad ir a hablar con chicos, chicas, jóvenes del secundario que te preguntan no solo sobre la película, sino que como la película está atravesada por todos los acontecimientos históricos, estar empapado y poder estar a la altura de la demanda de la incógnita y de la curiosidad que pueden exceder a lo que es el ámbito cinematográfico. Tuvimos también la suerte de en el Gomón ir a presentarla con 600 estudiantes y docentes de un colegio que fueron a las 9 de la mañana a ver la película y llegué 15 minutos antes que termine la función y no había un celular encendido, era espectacular. Buenísimo. Entonces sí, es muy movilizante desde ese lado también. Augusto, vos contabas que te tocó ser testimoniante, hacer el papel del testimoniante. Bueno, la generación muy joven fue la que fue principalmente arrollada por los dictadores, por los genocidas. ¿Cómo es ponerse en la piel de un testimoniante? ¿Te tocó testimoniar ahí, obviamente en la escena de la sala, donde fue el juicio realmente? En realidad en la fiscalía. Ajá, vos sos... Brian estaba como fiscal. ¿Él te toma el testimonio? A mí no, pero uno de los fiscales sí. Pero bueno, estábamos compartiendo la misma oficina, digamos. Sí.
pero sí se vivía un clima de mucha seriedad, de mucho respeto. Eso es para destacar, como creo que en toda la película, ¿no? Fue así, sí. De mucho compromiso por parte de todo el equipo, de todos los actores, de todos los del detrás de cámara, como que hay algo de que ya del minuto cero creo que la película se empezó a tomar con esa seriedad que requiere la temática, ¿no? ¿Y cómo lo viven que se va a pasar acá en el Congreso? ¿Qué les provoca? Que justamente el primer lugar donde una dictadura cierra, que es el Congreso de la Nación, donde se hicieron también las leyes reparatorias de muchas de estas instancias durísimas que se vivieron, que pudieron derogar las leyes de impunidad para que se juzguen a los responsables. Un gran poder tiene una gran responsabilidad, dijo alguien alguna vez. Spider-Man. ¿Cómo quedó eso? En este multiverso, ¿cómo lo ven? Y, por supuesto, con mucha alegría, sobre todo también porque, simbólicamente, proyectar la película en el Congreso, por todo esto que decís, es una acción política muy, muy importante y con mucha impronta. Y también porque el presentar una película que se proyecte de manera gratuita en un espacio como es el Congreso tiene una función muy democratizadora de la película, del contenido y de lo que pregona en sí misma. Entonces, contento y vamos el sábado a vernos ahí en el Congreso. Claro, con unas birrines ahí, total, con los amigues, porque también la idea, la propuesta es que sean las generaciones más jóvenes quienes puedan ver este tipo también de testimonio, ¿no? Y de película. Preguntarles también respecto a su relación con el tema. Ustedes, bueno, dijeron que se fueron empapando, pero venían a las marchas, tenían relación, no sé, con las madres, con las actividades que venían haciendo, les parecía curioso, o era parte también del escenario que tiene Argentina, ¿no? Las madres son parte de nuestra cultura y nuestra identidad. Yo sí empatizo obviamente con la temática y he ido a las plazas y colgar el pañuelo blanco del balcón. Es como una ceremonia de los 24 y ver los balcones llenos de pañuelos blancos y todo lo que se genera en la plaza es de vuelta, es una sensación de orgullo que el país y que este pueblo tenga esas ganas de memoria, ¿no? Como de no olvidar y de seguir luchando por reconocer a estos 400 jóvenes, por seguir encontrando. Y me parece que está buenísimo. Es orgullo el que se siente. Eso. Sí, claro que sí, porque es una situación muy, muy importante, ¿no? Porque es un relato, ponerle el cuerpo a una narrativa, que además es bastante sacramental porque es el juicio a la Junta, ¿no? No es una historia sobre los miles, cientos de hechos trágicos que vivimos en la dictadura. Es el momento paradigmático de la justicia. Y en términos cinematográficos, obviamente es una mega gran producción. Ustedes vienen también de experiencias muy distintas, ¿no? Mucho más autogestivo. Es el arte cinematográfico en Argentina y acá estaba como con todos los recursos. ¿Cómo vivieron esa experiencia artística ya más allá del contenido que transmiten? Y personalmente trabajo desde muy chico, desde los 9 años que me formo y entreno y trabajo en distintos proyectos y no quiero que suene arrogante, pero siento que transité por todas las instancias. O sea, tuve la suerte de estar en otras películas con mayor o menor presupuesto, hice teatro independiente, hice teatro comercial y voy y vengo todo el tiempo. No es que es algo no es que hay una cosa que jerárquicamente pesa más que la otra. Digo, son proyectos y a todos los recibo con mucho cariño y amor. Entonces, abordé este proyecto, no te diría como uno más, porque obviamente cuando uno recibe la noticia, el guión de esta película, que de entrada uno sabía que le iba a ver todo el mundo y tenía una perspectiva muy de festivales, es algo distinto de cómo uno se prepara. Pero creo que en cuanto a la seriedad, en cómo yo me involucro profesionalmente con lo que me toca, en lo que me toca participar, es algo de lo que en lo que pude, digamos, poner mi metodología de trabajo, que es habitual. Y además es industria nacional, ¿no? Que también es importante en este contexto para el cine. Sí, ¿no? Y con semejante calidad, ¿no? Porque de trabajo, bueno, las actuaciones, lo estamos viendo ahí a Dapasano, que ya emociona nombrarlo. Sí, claro. A mí en lo personal me pasó que, bueno, mi rol es mucho más pequeño en comparación a Brian, pero bueno, yo cuando me tocó, que fue en pandemia, que fue ya el minuto cero, era un autocasting, uno se grababa en su casa para presentar un casting y después quedar
y llegar a un rodaje y rogar por no tener COVID, porque si tenías COVID te bajaban y te perdías la oportunidad. Total. Y después verte en el corte final, porque también pasa Podía no eso, pasar. podías no quedar, era todo como, son todas instancias que actor-actriz va escalando para Las lograr. sensaciones, me imagino. Sí, cuando te ves ahí por primera vez dices, uy, Guau, debe haber ahí sido se te flash. sí, piel de gallina, se te eriza la piel, es hermoso, pero sí, cuando uno llega a un casting también queda por todos los que no quedó, ¿no? Ujú. Entonces como que todo Exacto. Eso está bueno. es todo también. una dedicación. Una escalera hacia arriba. Y una cantidad de nos que uno recibe, que cuando sale un sí, por más mínima que sea la participación, como fue en mi caso, es un honor. Y una peli así que también me pasó eso. Yo sabía que mi personaje era pequeño, pero me involucré, me dieron ganas de conocer más, de leer, Ah, bueno. leerse el Nunca Más. Wow, leí una nota o escuché una nota que contabas que sí. hacían eso de lecturas medio colectivas. Es difícil, ¿eh? Qué fuerte Es también. difícil de leer. Difícil. Sí. Es pesadilla, Todo real. pesadilla asegurada, ¿viste? Es como Todo que- real. Eso es lo más duro, que es todo real. Sí, ¿No? sí, de hecho no lo terminé, no lo pude terminar. No, porque yo no, tampoco. llega un Es momento un libro de tampoco. consulta permanente, así que está bien que no lo hayas terminado porque eso habla muy bien de tu salud mental, definitivamente. Pero todo eso pasó. ¿Y qué están haciendo ahora? También parte de la historia, pues esto es un pedacito de su vida, no es lo único, un pedazo muy importante porque además están dentro de la narrativa posible sobre nuestra propia historia. En sus historias personales, ¿en qué andan ahora? Por lo pronto, bueno, este año siempre hay algunas cosas dando vuelta que yo hasta que no, Falta todavía. hasta que no Pero es esté que en va. el set, hasta que no firme, Perfecto. no prefiero no decir nada. Por lo pronto, lo más concreto es que en breve se estrena una película de Ajá. en la que soy parte. Se llama Vodka, no tiene fecha de estreno. Y bueno, ensayando posibles proyectos teatrales, siempre algún amigo que tiene ganas de hacer filmar algo, que estamos ahí dando vuelta. Me gusta ejercer también desde el lado de la dirección. Ajá. Me gusta salir un poco del rol del actor, sobre todo en teatro estoy como últimamente dirigiendo más que actuando y me encanta. Entonces bueno, también viendo qué me depara la vida en estos meses. Está muy bien. ¿Augusto? Yo estoy haciendo teatro, estoy Ajá. haciendo una obra, una adaptación de Ricardo III de Shakespeare. Ah, mira, casado. Sí, con una compañía que venimos trabajando, hicimos un Hamlet, ahora mira qué bien eso. hacemos un Interesante. Ricardo III que se llama Los finales felices son para otros, que dirige Nelson Valente e Ignacio Gómez Bustamante, en el Callejón, los sábados a las Hermoso lugar. 10. Ahora en septiembre nos vamos a hacer una gira a España de 2 meses, así que ahí mi cable a tierra es el teatro y es donde hoy me explayo artísticamente. Claro, canalizan toda esa energía que tienen de juventud. Bueno, gracias por venir aquí placer. a Todo Cultura. A ustedes por la pasé invitación. súper. Yo también. Me parece muy interesante que las jóvenes generaciones también puedan ir recuperando un poco el hilo de la historia para plasmarlo. Así que gracias por el trabajo que han hecho. Bien, 24 a la plaza entonces. Todos a la plaza. Y nosotros nos vamos a un corte y volvemos en instantes aquí en Todo Cultura. Seguimos aquí en Todo Cultura, repasando en este día, anticipando el 24 de marzo, el Día de la Memoria, y repasando un poco los impactos culturales que tienen y han tenido durante todos estos años. También la recuperación de la memoria sobre la última dictadura cívico-militar. Hemos recorrido el Congreso de la Nación y hablado con algunos diputados. Es el caso del diputado Eduardo Tonioli, de la provincia de Santa Fe, del Frente de Todos, que es el único diputado que hoy está en la Cámara que es hijo de desaparecidos. Han pasado ya varios diputados que han recuperado su identidad a partir del proceso de enjuiciamiento de los responsables y el trabajo que ha hecho Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a parte de los niños y niñas apropiadas durante la última dictadura. Así que repasamos un poco un fragmento de lo que nos ha contado justamente Eduardo Tonioli en este día que recordamos el 24 de marzo y todo
lo que tenemos que ir llevando adelante para que la justicia se concrete y que la impunidad no siga reinando aquí en el contexto del enjuiciamiento de los responsables. Hola, ¿cómo andan? Bueno, soy Eduardo Tonioli, soy hijo de detenido desaparecido, pero más allá de las reflexiones que tienen que ver con lo particular, con lo personal, con mi historia de vida, estas fechas, o esta fecha en particular, tiene que servirnos sobre todo para la reflexión colectiva, ¿no? Para resignificar en función de este presente, nuestro presente, esa historia reciente de nuestra patria. Cuando el 2 de abril, muy poco después de ese 24 de marzo, el 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz anunció el plan económico de la dictadura, dijo algo así como que se abría una nueva etapa en la historia económica argentina, y vaya si se abrió una nueva etapa, ¿no? Destrozando la capacidad del Estado para planificar, para disponer de las propias fuerzas materiales de la Argentina en función del desarrollo nacional, en función del bienestar de los sectores populares, y abrió un proceso de largo alcance que seguramente tuvo una inflexión en diciembre del 2001, cuando el pueblo argentino dijo hasta acá llegamos, pero que todavía pesa sobre nuestro presente de políticas neoliberales, ¿no? Me parece que los procesos que hemos sabido construir desde la calle, primero en la década de los 90, y luego desde las instituciones, con la llegada en su momento en el 2003 de Néstor Kirchner, de memoria, verdad y justicia, tienen que extenderse a la toma de conciencia de la necesidad de recuperar precisamente eso, la capacidad del pueblo argentino, de la comunidad y del Estado en recuperar esa posibilidad de planificar nuestro destino, de hacer efectiva la soberanía nacional en todo el territorio de la nación y de contar con nuestras propias fuerzas para construir un futuro distinto, ese futuro que esa última dictadura pretendió truncar. Para nosotros hay nunca más, no solo si descolgamos, como lo hizo en una fecha como esta Néstor Kirchner, el cuadro de Videla, sino va a haber futuro real para los argentinos y las argentinas el día que también logremos descolgar el cuadro de José Alfredo Martínez de Hoz ahí donde esté. Así que bueno, en estas fechas tan movilizantes, un saludo muy grande para todos y todas. Le agradecemos al diputado Tonioli por sus reflexiones y le mandamos un saludo muy especial en estos contextos. Tenemos otro invitado, ustedes lo vieron al iniciar este bloque, es Eduardo Prasel, que él... Daniel Guillermo Nicolás. Daniel Prasel, me confundí. Eduardo, no sé dónde lo saqué. Daniel Prasel, que es justamente coordinador del Espacio de la Memoria, integrante de la mesa de trabajo del Exposo y coordinador del programa municipal Sembrando Memoria. Sí, exactamente. Venís de Lomas de Zamora. Eso Vengo quiero también situarnos. Estuvieron haciendo una muestra aquí en la Cámara de Diputados, en el contexto sobre todo de este 24 de marzo, porque, bueno, parte del trabajo que han hecho territorialmente es, primero, recuperar el centro clandestino El Pozo de Banfield, que ha sido una tarea muy importante, porque estuvo activo, entrado los años 2000, y por otro lado también la dinámica en estos tiempos de la transmisión, de la experiencia que ha sido también la recuperación de esos centros clandestinos, la necesidad del trasvasamiento generacional. Primero hablemos de la muestra, cómo ha sido mostrar aquí en la Cámara y la importancia que también tiene traer un pedacito del conurbano contando esta historia de horror y terror aquí al Congreso.
Bueno, primero que para nosotros fue un gran orgullo traerla a una casa plagada de trabajadoras y trabajadores, eso en un principio, y al mismo tiempo, como decíamos el día de la muestra, en la Casa de la Democracia, ¿no? Donde se expresa la voluntad política del pueblo argentino en sus representantes. La muestra Germinar es parte de las iniciativas que promueve el programa Sembrando Memoria, que está declarado de interés municipal y de interés provincial por ambos cuerpos legislativos, y tiene que ver con la profundización de la vinculación entre dos derechos humanos básicos y fundamentales como el ambiente sano, digno y sustentable, pero también el derecho a la paz y la memoria, la verdad y la justicia en un país como el nuestro, que obviamente no significa lo mismo que en otro lado, ¿no? No. Los derechos humanos en Argentina, cuando tenés la posibilidad de salir y ver otras experiencias, en nuestro país significan muchísimo, y bueno, nos proponíamos profundizar esa relación que arrancó con el programa allá por 2020, y Germinar es una invitación a profundizar esa relación por dos motivos, básicamente. Primero, porque la memoria, la verdad y la justicia son un pilar de la democracia, y segundo, porque el ambiente nos permite justamente conversar con nuevas generaciones. Sí, recuerdo el año pasado justamente que parte de la campaña que se hizo en torno al 24 de marzo tuvo que ver con plantar árboles. Plantamos memoria. Plantar memoria, sí. Justamente. Entonces me hizo referencia a esa continuidad, a partir también de entender que también la dimensión territorial ha sido fundamental para entender cómo ha operado la dictadura cívico-militar en esos años, y cómo también quedan muchos temas pendientes, ¿no?, para debatir. Sí, muchísimos. La mayoría tienen que ver con el modelo económico que nos dejó sembrado justamente la dictadura, y que es el que quizás menos avances hemos tenido, ¿no? Lo que hemos logrado como sociedad, gracias a la lucha incansable de las madres, las abuelas, los hijos, los sobrevivientes, los expresos, es probar el genocidio, ¿no? Hoy cuando vemos un negacionista o una negacionista, hay una sola verdad, que es la que ha emergido de los juicios de lesa humanidad, donde estos asesinos del pueblo han tenido todas las garantías constitucionales que le negaron a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y la verdad ha salido a la luz. O sea, puede haber negacionistas, pero como decía alguien que sabía mucho también, la única verdad es la realidad. Interesante también que esto lo han articulado con uno de los gremios, con APL, sí, para justamente poner en dimensión, lo mostrábamos más temprano recordando las baldosas con los nombres de los desaparecidos de aquí de la Cámara, esa necesidad de recuperar esa identidad, ¿no?, desde el ámbito laboral, que no es un lugar de paso y de tránsito, sino que es un lugar de construcción de significaciones, de vínculos, y que la mayoría de los desaparecidos son trabajadores. Sí, acá lo que se golpeó fuertemente fue el modelo sindical argentino, un pueblo muy organizado, un pueblo muy consciente de sus derechos, que a pesar de dictaduras previas, como tuvimos en otros años, sangrientas también, ¿no?, porque basta recordar solo el bombardeo del 55, sí, para ver de dónde venimos, y los apellidos, ¿no?, porque allá por el bombardeo un joven Suárez Mason o un joven Macera reaparecían después en el 76, ¿no?, con la peor cara del terror y con más poder. Sí, fueron trabajadoras y trabajadores. Entonces, gracias a la amistad que hemos generado con un gremio compañero como APL de muchos años, yo soy un trabajador municipal de Lomas de Zamora, nos propusieron inmediatamente traer la muestra en marzo. Para nosotros, como te decía al principio, un gran orgullo, un gran honor. Y la verdad que la muestra no es ambiciosa en lo artístico, porque no es la muestra de un artista, pero sí es ambiciosa en lo político, porque es una invitación a reflexión permanente y sobre un tema recontra importante al que también la dictadura agredió y nos robó recursos, ¿no? Los bienes naturales comunes, porque el ambiente justamente es eso, es de todas y todos, y hoy cuando vemos que falta liquidez, o que nos faltan dólares, o que faltan recursos, también tiene que ver con la expoliación del ambiente, porque la dictadura, una de las primeras cosas que hizo también fue barrer con toda la normativa que protegía nuestros recursos, ¿no?, para que entraran justamente intereses extranjeros. Claro, y esa dinámica de los capitales extranjeros, digamos, con la riqueza nacional. Exacto. Estábamos hablando hace un ratito con dos jóvenes protagonistas de la película Argentina 1985, que se va a pasar acá en el Congreso el próximo sábado, que reiteramos la invitación, y nos comentabas que también participó de la película Jorge Couto, que es uno de los vecinos lomenses. Sí, le tocó ser uno de los peores personajes, un represor, por su parecido físico con Grafinia. Mira. Pero bueno, también está bueno el linkeo, porque la verdad que, como decían los chicos, primero es un laburo fabuloso,
Y la película lo que tiene es ese imán justamente para nuevas generaciones. Es una nueva narrativa de memoria, las narrativas culturales son eso, como también lo nuestro es una narrativa ambiental en perspectiva de derechos humanos. Y me parece que va por ahí, ¿no? Que hay que construir puentes. Me parece que hoy, a 40 años de democracia que vamos a cumplir en diciembre, hay que escuchar mucho a las nuevas generaciones. A veces tenemos ese vicio tentador de hablarles, pero hay que parar la pelota, escucharlos y escucharlas, porque, como dice el indio, traen ese ADN cargado de otras sensaciones. Y hoy ya tenemos mucha población que afortunadamente nació en democracia, muchísima. Y hablábamos fuera del aire, ¿no?, de cositas ahí de las escuelas y demás, que afortunadamente nuestras pibas y pibes hoy no sufrirán otras cuestiones, pero que bueno, que vienen con una polenta, con una energía muy liberada de viejos mandatos sociales arcaicos, muy anquilosados, y que hay que aprovechar, ¿no? Porque la verdad que hay que escucharlos muchísimo. Contanos un poco más del impacto cultural que ha tenido la recuperación del centro clandestino hasta entrados los 2000. Sí. Era un lugar, el edificio seguía siendo utilizado por la policía bonaerense como una de las brigadas de investigaciones. Sí. Y fue todo un trabajo importante la recuperación. En 2006 recién fue ese proceso. El Pozo de Banfield es un lugar que ofició como centro clandestino entre 1974 y fines de 1978. Lamentablemente, ese modus operandi de la dictadura, que cuando ya un lugar acumulaba muchos testimonios y demás, se iban moviendo, ¿no?, para mudarse a otro lado, continuó siendo, entre comillas, una brigada de investigaciones del robo automotor. Un edificio de uso cotidiano, digamos. Y lamentablemente, como bien decís, recién se desafectó el edificio en 2006 por la lucha de un colectivo que siempre hay que nombrar, que fue la multisectorial Chaupozo, con muchos compañeros muy valiosos. Una época de mucha impunidad, ¿no? Sí. Recién se habían derogado las leyes de impunidad porque fue en 2005 eso. Claro. El primer juicio fue en 2005, el de Checolás. Exacto. Que le valió el cargo al querido amigo juez Rosansky, ¿no? Lamentablemente la justicia se la cobró. Un Checolás que también está involucrado en el Pozo de Banfield y en pero que se murió Camps. impune por lo que hizo en el Pozo de Banfield. Mirá. Por eso es importante lo que vos decías de la impunidad biológica en un interín del programa, porque no lo vamos a poder condenar por lo que hizo específicamente en el Pozo, que actualmente está en juicio, ¿no? Exacto, ahora están en el proceso judicial, sí, ¿no? vamos por la audiencia 98. Va a haber muchas más. Son 300 los presos. Pero muy importante en relación a los juicios. Hasta el juicio nosotros teníamos listados de aproximadamente unas 250 víctimas. Aparecieron 70 testimonios nuevos. O sea, fíjate la importancia de la herramienta de los juicios de lesa humanidad, no solo para que la sociedad vuelva a encontrarse con todo esto, sino también para aquellas personas que les ha costado y mucho poder contar lo que les pasó, ¿no? Porque los delitos de lesa son complejos, son muy duros, calan hondo, y bueno, pasó con los delitos sexuales, ¿no? Que recién hasta hace poco las compañeras se animaron a denunciarlo por el gran entramado del movimiento feminista, que se sienten acompañadas, ¿no? Y ahí también, Daniel, contanos sobre el rol que ha tenido Vergés, que todavía está vivo y que tiene prisión domiciliaria, ¿no? Y vos estabas hablando de, linkeando nuevamente con la película que comentábamos en el bloque anterior, el testimonio de Adriana Calvo, que es tan conmovedor en la película. Ella estuvo detenida justamente en el Pozo de Banfield y fue una de las mujeres que fue obligada a parir en condiciones de detención. Sí, Adriana la detienen en La Plata. Ella era una mujer sindicalista, fundadora de CETERA. Y cuando empieza a tener labores de parto, la trasladan hacia el Pozo. Lamentablemente se desorienta el vehículo que la trae y empieza a dar a luz en el auto, en el piso de un auto. Imaginemos, ¿no? Cuando hablamos de violencia obstétrica, tener a tu bebé en el piso de un auto. Totalmente torturada, ¿no? Torturada, y encima en condiciones que no sabes ni siquiera dónde te están llevando. Dio a luz en el auto, siguió unida al cordón umbilical de Teresa, su hija, Teresa Calvo de la Borde. Entra al Pozo con su hija a medio nacer, más allá que estaba afuera, porque estaba unida, como digo, y la obligan a terminar de parir en lo que fue la maternidad clandestina del Pozo, y encima ante la mirada obscena de los represores, ¿no? Insultándola, haciéndola pasar un escenario de violencia terrible, y hasta haciéndole limpiar, fíjate la perversión de estos tipos, el lugar donde había dado a luz, o terminado, mejor dicho, la labor de parto,
que afortunadamente, en el caso de Adriana, Teresa no llegó a ser una nieta apropiada gracias a un ejercicio de resistencia. Hicieron las mujeres en ese momento detenidas, que empezaron a gritar, a armar ruido. Y bueno, los militares ahí no sabían bien qué hacer y la terminaron devolviendo a su abuela. Pero podría haber sido una de las 400 pibes, adultos ya, ¿no? Que nacieron en cautiverio y que no conocen su identidad y que todavía les están negando la identidad, ¿no? Porque no solamente falta de conocimiento, sino el derecho básico de saber quién sos. Y les preguntábamos también a los actores de la peli cómo se sentían con que sea en las escalinatas del Congreso que se va a proyectar la película y esta necesidad también de recuperar las sensaciones colectivas en una sociedad que atravesó 2 años de pandemia, donde los juicios también perdieron mucha audiencia y centralidad por este sistema virtual de las audiencias y bueno, porque también la realidad no los está promocionando como debería. No, yo creo que en relación a los juicios también es un desafío para nosotros ver cómo volvemos a generar esa participación popular, que muchas veces ahí también fue un sindicato pionero con un programa muy lindo, SUTEBA, con La Escuela Va a los Juicios, que hacía que los pibes y pibas de las escuelas públicas participen, ¿no? de las audiencias, y era un ejercicio de reflexión y construcción muy bueno, que obviamente, como vos decís, ¿no? La pandemia lo dificultó, lo complicó, y ya nada volvió a ser lo mismo, como decimos. Entonces quedaron la modalidad mixta, ¿no? Tenés una audiencia virtual, una presencial. Sí es importante acompañar, porque la verdad que estar ahí y escuchar los testimonios es muy esclarecedor y al mismo tiempo genera en cualquier persona una sensación inmediata de empatía con esa persona, porque vos pensás enseguida en tus seres queridos, ¿no? Cuando escuchás un testimonio de ese tenor. Y bueno, son una de las principales políticas públicas de derechos humanos que sostiene Argentina y que hay que seguir apoyando, por supuesto. En el ex centro clandestino Pozo de Banfield, ¿hay actividades para el 24, para el 25? ¿Cómo es el cronograma? Muchísimas. Mirá, generalmente desde que el Pozo se recuperó oficialmente en 2019, porque tuvo varias firmas de convenio previas, pero tuvimos 4 años que mejor sin recordar, sin recursos. No, hay que recordarlos, hay que decirlos. Que nos imposibilitaron, digamos, avanzar cuando creíamos que íbamos a pegar el salto de calidad. Sí, a partir de 2019 recuperó la apertura hacia el público. Y siempre desde ahí armamos lo que se conoce como una semana de la memoria, pero hoy ya es un mes de la memoria, lo cual habla muy bien de la comunidad, que propone mucho, ¿no? Propone películas, muestras de libros, obras artísticas, mucho teatro. Se está haciendo teatro actualmente en el Pozo, es muy fuerte porque de pronto hay una compañera que hace la obra de Anchos Lápices y la va a hacer por primera vez en el lugar de los hechos, lo cual es muy, muy fuerte. Los pibes ensayaron por primera vez, encima con pibes de la edad de los pibes de la Noche de los Lápices, ¿no? Muy, muy fuerte. Y armamos un ciclo de teatro que se llama Gabriela Carriquiriborde, una de las detenidas embarazadas que continúa desaparecida y su bebé no ha aparecido todavía, con una propuesta cultural. La primera obra fue Luisa, que era la historia de una mujer trabajadora, inmigrante ella, que llega a Lomas de Zamora, le toca perder a un familiar en dictadura y es la historia de cómo sale adelante, cómo se levanta. Después justamente La Noche de los Lápices, que se va a estar presentando en estos días sin fecha, porque tuvimos ahí una reprogramación por los cortes de luz. Un saludo a Edesur, que lo vayan atajando. Y por último vas a tener el 31, cerrando el ciclo, una obra muy pero muy buena de Tato Pavlovsky y el señor Galíndez, recontra recomendable, con un compañerazo como Nico Cesare, que es el compañero que hace la publicidad de Manaos, también de Lomas, muy querido, pero que también es un compañero con mucha raigambre en los derechos humanos y la verdad que funciona. Se han acercado, por supuesto, todo gratuito, más de 200 personas en cada una de las propuestas. Quería, por último, nombraste La Noche de los Lápices, hay una referencia directa porque no solamente hablamos de la película argentina de 1985, que tiene a Adriana Calvo como un testimonio fundamental, que estuvo detenida ahí en el Pozo de Banfield. Hablamos también de Jorge Couto, que hizo de uno de los represores. También hay otro link ahí con la cultura nacional emblemática del cine argentino, que es La Noche de los Lápices, porque los chicos de La Noche de los Lápices, les chiques, estuvieron detenidos ahí y desaparecieron de ahí. Sí, es el último lugar donde se ve a la mayoría del grupo. No llegan todos ahí, llegan algunos. El único sobreviviente, como bien sabemos, es Pablo Díaz, al que le mandamos un saludo, que el otro día no leyó el mensaje del corte de luz y llegó a la proyección de la obra.
pero que fuimos a tomar un cafecito y, Sí, bueno, y pudo charlar siempre. con el elenco, lo cual estuvo muy bueno. Y lamentablemente sí, ¿no? Pibes y pibas de muy corta edad que continúan desaparecidos, que eran militantes, que tenían sueños, que tenían una vida por detrás, por delante también, y que lamentablemente el último lugar donde se los vio es el Pozo, por eso tiene ese linkeo con la juventud muy fuerte. Cada 16 de septiembre el acto central por este hecho emblemático nacional, provincial y local se hace ahí en el lugar. Y convoca muchísima juventud, ¿no? La verdad que eso es importante, ¿no? Muchos, cuando arrancás a militar en Lomas, tenés 14, 15 años, una de las primeras cosas que haces es ir a la marcha al Pozo de Banfield los 16 de septiembre, ¿no? Todos hemos pasado por ese proceso Sí. de maduración y de formación política. Yo, por ejemplo, en el Pozo, milito en el Pozo desde el 2009 y obviamente como estudiante me tocó participar de esas movidas, son muy, muy lindas y muy buenas. Sí, siempre es fundamental porque, bueno, recupera ese entramado social y colectivo que los centros clandestinos que han sido recuperados como espacios para la memoria, que también hay que decirlo, son parte de la investigación judicial. Sí. Hay sectores que no se Y puede un dato muy importante en ingresar. relación a los espacios de memoria en Argentina, a diferencia del mundo. Son lugares donde se gestionan desde el Estado Nacional, el Estado Provincial, los estados locales y la comunidad organizada. Política de vanguardia única en el mundo, porque no es que la comunidad va y participa solo de lo que le dicen, sino que propone, discute, exige, pide y es un actor central más en el diseño de las políticas que de ahí emanan, ¿no? Gracias, Daniel, por este rato, por traernos toda esta información respecto al trabajo que hacen ahí en el ex centro clandestino Pozo de Banfield. Gracias también por esta muestra tan importante que han puesto aquí en la Cámara de Diputados. Y bueno, nos vemos el 24 en la plaza. Por supuesto, a la plaza y de la plaza a la corte. Así es, será. Y el sábado, ustedes saben, acá a las 8 de la noche, en las escalinatas del Congreso, la película argentina 1985 en pantalla gigante, con un mega sonido y con toda la comunidad disfrutando, y también con todas aquellas personas que no pueden acceder a una proyección de cine y pueden entonces hacerlo de manera gratuita en este Día de la Memoria, el 24 de marzo, pero también en este mes de la memoria para poder recuperar las acciones en los 40 años de democracia que pongan en el centro de la escena las políticas de memoria, de verdad y de justicia en este acuerdo que ha hecho la Cámara con el Inca. Nos vamos rápidamente, ya terminamos este Todo Cultura, los dejamos aquí con un poco de música, la música honorable, que tiene como protagonista a Becerra junto con la Cámara de Diputados, la orquesta de la Cámara de Diputados. Hasta la semana que viene, que lo disfruten.